El día cero ha llegado, hoy 29 de agosto. El Congreso Nacional es la fecha límite para elegir al fiscal general. ¿Qué va a pasar? Es la gran expectativa de todo el país. Pero yo creo que antes los diputados deben de reflexionar. Los 128. El pueblo hondureño está vigilante de lo que está sucediendo. Y su actuación podría marcar su propio futuro político en las próximas elecciones. Recordémoslo en el 2021. El pueblo hondureño salió masivamente a votar por un cambio. Y eso es lo que debe de prevalecer. Honduras. Como les digo, hoy es el día cero para la elección del fiscal general y adjunto, porque según la normativa, el 29 de agosto tendría que ser electo el fiscal general. Entonces, a partir del 1 de septiembre, tendría que tomar posesión el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto. Unos centros educativos tuvieron que suspender clases por la movilización anunciada por la presidenta. Ya están cerrados varios bulevares, varias calles de acceso. En el centro de la ciudad no va a haber acceso, así que eviten rutas alternas. Esta movilización está convocada a partir de las 2 p.m. hacia el Congreso Nacional. Sin embargo, desde las 11 de la mañana, muchas calles van a estar totalmente cerradas. Ahorita, por ejemplo, las cercanías de Casa de Gobierno, todo lo que es ese Boulevard Don Bosco, el Juan Pablo, parte del Juan Pablo va a estar cerrado. Así que evitemos esas rutas. Interesante, algo que no se había visto era, por ejemplo, que ayer se anunció que van a haber unos 2.500 policías y militares resguardando la marcha. Esto ha generado mucha suspicacia, porque hay que ser realistas, hay mucha violencia, hay mucha delincuencia en nuestro país, y el hecho de que la policía y los militares vayan a las marchas ha generado muchas alertas en los diferentes ciudadanos. No el sector político, sino que en la ciudadana. Recuerden, señores políticos, el pueblo hondureño está viendo cada una de sus actuaciones. Ahora ves, los diputados de oposición temen por su seguridad, ya que el Partido Libertad y Refundación ha dicho que ellos se van a acampar en los alrededores del Congreso Nacional. O sea, que están dispuestos, si 3 días dura la elección, 3 días van a estar ahí. Pero la realidad es que hasta este momento, el partido de gobierno, y decimos partido de gobierno porque lamentablemente no podemos decir el presidente del Congreso Nacional, porque no se le ha visto en estas negociaciones. Ha sido el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien ha emprendido estos acercamientos, y el jefe de la bancada del Partido Libre. Pero hasta el momento no cuentan con los 86 votos para la elección. Y como les decía ayer, ¿qué va a suceder hoy en el Congreso Nacional? Esa es la gran expectativa. Pero tenemos que ser muy cautelosos, porque está en juego mucho con esto de la elección del fiscal. Está en juego mucho, y esto debe mantenernos vigilantes. ¿Que hay crisis institucional? Sí hay crisis institucional, pero también tenemos que considerar algo. Es normal este tipo de situaciones. Tal vez antes, y como siempre les repito, se reunían en un cuarto, 3, 4 personas, tomaban las decisiones. Y ahora es muy diferente. Ahora todo el mundo dice todo, entonces tenemos esa información. Y esa es la gran diferencia de ahora. Está con nosotros aquí el ingeniero Efraín Díaz Arribillaga, un analista político, para analizar lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Porque miren, aquí hay un montón de teorías conspirativas, ¿verdad? Aquí están saliendo cantidad de cosas. Pero ¿qué nos debe de preocupar y qué no nos debe de preocupar? Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Muchas gracias, Emma. Muy amable de su parte invitarme a su programa. Ya hace días que no venía. Sí. Pero, bueno, sí, efectivamente vivimos en este momento la situación del país está muy crispada.
muy polarizada, viene siendo así desde casi de los inicios del gobierno de doña Xiomara Castro Sarmiento. Y eso se debe esencialmente a un problema esencialmente de carácter político partidario diría, porque sobre todo, aun cuando el pueblo eligió a doña Xiomara Castro, la composición del Congreso Nacional fue totalmente diferente. Y ahí la realidad es que la oposición, si es que así se puede llamar, entre comillas yo le pongo, realmente tiene el control mayoritario del Congreso Nacional. Y además de eso, su estrategia ha sido la de una oposición obstruccionista. Eso se ha venido planteando casi desde el inicio, desde el mismo momento en que se trató de elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esa misma actitud de obstrucción y de generar un problema se dio. Tal es así pues que algo que ha sido inédito, digamos, desde el momento de la transición a la democracia, que tuvimos realmente 2 juntas directivas del Congreso Nacional. Y desde ese mismo momento el tema de la gobernabilidad dentro del Congreso Nacional no ha sido totalmente superado. Entonces, efectivamente, el país se encuentra en una situación de crisis, pero yo quiero hacer una reflexión en torno a este tema. ¿Qué es lo que es verdad y qué es lo que no es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es realidad y qué es lo que es ficción? Entonces, lo que estamos viendo en el contexto de la elección del fiscal general y fiscal adjunto es que, como sucedió a la elección de la Corte Suprema de Justicia, los mismos escenarios se planteaban, ¿verdad? O sea, de que se iba a generar un proceso de desestabilización, que el gobierno quería imponer una Corte Suprema que fuera a su medida. Igual los mismos argumentos lo están tratando de hacer actualmente. Lo que pasa es que ahora esto se ha ido mucho más allá de lo que se hubiera pensado. Yo digo, Emma y los televidentes, que lo que ocurre en el país es que hemos entrado a un proceso de total intolerancia. Cada quien está en sus trincheras, cada quien defiende sus posiciones, el uno tratando de socavar al otro y viceversa. Y entonces eso no conduce a nada realmente positivo para el país. La lucha, los políticos se han convertido para mí en el problema del país y no en la solución de los problemas de Honduras. No le dan seriedad a la política, no asumen un compromiso con los problemas centrales de la nación hondureña. No deberíamos estar en la situación en que está, dada la situación económica, social que el país requiere. O sea, el país requiere acuerdos multipartidarios que permitan realmente avanzar una agenda de desarrollo del país y de fortalecimiento democrático e institucional después de casi una década donde realmente lo que ha sucedido es un constante debilitamiento de la institucionalidad pública del país y donde realmente la tentación autoritaria estuvo presente, digamos, en esa última década. Y esos rezagos todavía lo tenemos en este momento, porque todos los que actúan es en función partidaria. Puedo entender que eso es así porque hay diferentes fuerzas políticas, pero en todo caso la democracia y los demócratas, porque así digo yo, no puede haber democracia sin demócratas. Sin demócratas. Y la democracia para mí no es solamente elecciones, un día determinado cada 4 años, sino que es la capacidad de la llamada, yo le pongo llamada, clase política, de poder dialogar y de llegar a acuerdos consensuados acerca de temas que son de interés del país. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo frente a una elección tan importante como es del fiscal general y el fiscal adjunto,
haya generado tanta crisis, ¿verdad? Y usted encuentra, Emma, además, generando una zozobra y generando un miedo en la población, hasta el punto no solamente de rumores, sino de que cosas que parecen realmente traídas de los cabellos, una especie de mentiras constantes. Y esas mentiras constantes llevan también a, después de decir tantas cosas que no son ciertas o inventadas o generadas, se vuelven verdad en mucha gente. Por ejemplo, esta movilización que hoy vamos a tener ha generado no sé cuántas especulaciones. Yo creo que usted las conoce y los televidentes tienen. Que vienen... venezolanos, cubanos, nicaragüenses, venezolanos. Tentativas de desestabilización del país, inclusive de señalamientos desde el sector militar, algún sector militar en reserva, de las posibilidades de un golpe de Estado. Esta elección ha dividido hasta las Fuerzas Armadas. Hasta las mismas Fuerzas Armadas. Entonces yo digo que no le estamos haciendo ningún bien al país. O sea, si los que están en la oposición creen que lo que están haciendo va a perjudicar al gobierno, no es así. Están totalmente equivocados. Lo que están haciendo es perjudicando a la nación. Y eso trae consecuencias que realmente el país ya no está para eso. Si Honduras, o sea, requiere un cambio. Usted lo dijo al comienzo cuando hizo la introducción del programa. El pueblo hondureño en noviembre se pronunció por un cambio. Exactamente. Es decir, no podemos seguir anclados en el pasado. Y el problema de la oposición y también de sectores del gobierno de la República es que siguen anclados en el pasado, con las conductas del pasado. Y yo creo que ya la nación requiere otro enfoque que nos permita al país despegar y realmente entrar en la modernidad, porque yo siempre he señalado que Honduras es para mí un país premoderno, ¿verdad? Es decir, no porque el país no tenga posibilidades, el país tiene posibilidades enormes del desarrollo. El problema son los políticos, sectores del sector privado hondureño que no quieren cambiar y quieren seguir actuando en lo que se llama la cultura del privilegio, teniendo enormes privilegios cuando el resto del sector privado no lo tiene. Las pequeñas y medianas empresas del país no tienen esos privilegios. Entonces yo creo que debemos, y esto quizás es un mensaje importante, es que tengamos mayor sensatez, calma, no dejarnos llevar por estas campañas mediáticas de desinformación, de manipulación informativa, de generar un ambiente de temor, de miedo, de zozobra, que no le hace bien al país. Sí, porque imagínese usted, vaya, lo del golpe. El golpe dividió la sociedad hondureña y el fantasma del golpe atemoriza. ¿Hay posibilidades, sí o no, de un golpe a su criterio en estos momentos? Mire, yo he considerado de que los últimos 10 años, desde el 2009 para acá, yo creo que las Fuerzas Armadas han aprendido la lección. Su participación en el golpe de Estado del 2009 y después el haberse cierto sector de las Fuerzas Armadas plegado a las directrices del gobierno de Juan Orlando Hernández perjudicó tremendamente a la institución armada del país, a las Fuerzas Armadas del país. Yo creo que esa reflexión me ha llevado a pensar a mí de que las Fuerzas Armadas pueden ser un factor de estabilidad del país si actúan en apego a la Constitución
que les da el mandato de ser una institución apolítica y no deliberante, que tiene como propósito fundamental también salvaguardar la institucionalidad y el orden constitucional. Entonces, yo francamente creo que, al menos por lo que yo he escuchado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, no existe ahí, aunque pueda que existan sectores dentro de las propias Fuerzas Armadas que quisieran hacer eso, pero la posibilidad del golpe de Estado me parecería un enorme retroceso para la nación. Si lo fue en el 2009, ahora sería peor todavía. Le haríamos un daño enorme a la institucionalidad del país, al Estado de Derecho y la imagen de Honduras, tanto internamente como hacia afuera. Así es que yo no creo que eso se dé, francamente. Pueden haber fuerzas externas e internas que desearían un golpe de Estado. Y todo lo que ha estado pasando, Emma y televidentes, en el país, ha estado enfocado 1 año y medio, que no han dejado en paz, ni han podido hacer trabajar de manera conjunta el gobierno de Xiomara Castro. Y el propósito no solamente es minar la confianza en el gobierno, minar, digamos, la credibilidad del gobierno, y prácticamente casi, si estuviera en sus manos hacerlo, sacarla del poder. Eso está claro para mí. ¿Sí hay intenciones de querer sacar a Doña Xiomara? Claro, claro que sí. Para mí es claro. Yo no tengo ninguna duda. Después de lo que he visto y escuchado, yo creo sabemos muy claro cuál es el propósito de determinados sectores del país y políticos del país, de alguna manera u otra, liderados por el Partido Nacional y cierto sector del Partido Liberal, con también la contribución también del Partido Salvador de Honduras y sectores del sector privado hondureño, y si hay factores externos también que están ocultos, que uno no sabe, si también están detrás de todo este entramado de desestabilización del gobierno actual. Sí, pero ¿verdad? Aquí también... Entonces, por supuesto que uno tiene que reconocer, decir que no solamente es el problema de la oposición, también hay ciertos desencuentros al interior del... Eso le iba a decir, porque no solamente es el hecho de la situación de la oposición, ¿verdad? Que hay que considerar, están atrincherados. Claro, por supuesto. Y están organizados. Sí. O sea, porque la oposición se ha atrincherado. Sin embargo, hay también elementos que no han favorecido al gobierno. Por ejemplo, y hay que decirlo, el Congreso Nacional. Tenemos un presidente que no es capaz de consensuar con toda la bancada. Sí. Y eso debilita la institucionalidad. Indudablemente que sí. Mire, yo he venido insistiendo mucho, Emma, en la necesidad que dada la composición del Congreso Nacional, son necesarios los acuerdos multipartidarios. Pero los acuerdos multipartidarios no son posibles si las partes no están dispuestos a llegar a un acuerdo. Y los acuerdos solo son posibles si yo cedo determinadas posiciones. Pero yo no puedo llegar a un acuerdo cuando yo tengo una oposición obstruccionista. Yo no puedo llegar a un acuerdo cuando desde el gobierno, digamos, no tengo la capacidad de poder dialogar y de poder reunir a los grupos para poder llegar a los acuerdos. Pero ¿qué es lo que pasa con el presidente del Congreso Nacional? Bueno, fue cuestionado desde un inicio. Entonces, es una tarea difícil, ¿no? Inclusive su mismo partido, que es el Partido Salvador de Honduras, que es el partido del él es un primer presidente sin partido. Es un presidente sin partido, o sea que prácticamente casi es un hombre solitario, digamos ahí. Y eso no deja de ser un problema para él. Es decir, si él llama, no lo escuchan, no se reúnen, lo rechazan constantemente. Inclusive usted ve la gente del Partido Nacional cómo se refiere a él, con un absoluto irrespeto hacia él. Entonces, ¿es posible, digamos, usted poder llegar a acuerdos con este tipo de oposición o no?
Porque lo que ellos quieren es boicotear el gobierno, sencillamente. Eso es claro para mí, Emma. O sea, yo no me pierdo en eso. Todas sus actitudes, sus conductas están hechos para eso. No están hechos para lograr una colaboración y una oposición constructiva. No han tenido oposición constructiva. Y lo que han logrado es porque ellos han podido, en el caso de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que negociaron una parte de esa Corte. Y ahora lo que ellos quieren también evitar es lo del tema del Ministerio Público, porque ahí está mucho en juego, sobre todo el tema del combate a la corrupción y la impunidad. ¿Se está negociando impunidad en estos momentos? Sí, claro que sí. Pues eso no lo dudo yo. Si es que una gran parte de esos diputados del Congreso Nacional, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, fueron señalados por la MAS y fueron ellos los que generaron, digamos, el decreto que hace poco lo derogaron, que ha sido uno de los condicionantes que ha puesto Naciones Unidas para la Avenida de la Sisi, el de octubre del 2019, en el cual se blindaban frente a las acciones del Ministerio Público. Ahí, en ese decreto, realmente le limitaban la capacidad del Ministerio Público para actuar. Si la MASI se fue, precisamente porque había iniciado una serie de juicios, de señalamientos a varios de los diputados que todavía están ahí dentro del Congreso Nacional, tanto en el Partido Liberal como en el Partido Nacional. Entonces, sí, hay de por medio eso y muchas otras cosas. Ahora, hay que reconocer también de que de parte del partido de gobierno, como usted decía al inicio, yo diría del gobierno, creo que es necesario algunos cambios que son solución. Y no solamente es un cambio de personas, sino que creo que es necesario una estrategia mucho más clara que permita ver el rumbo que el país debe de tomar en el corto, mediano y largo plazo. Yo le digo que es una estrategia de desarrollo, pero sobre todo me parece que es fundamental reconocer y tener una capacidad de autocrítica para reconocer de que hay problemas que hay que superar. Sí. Es decir, de coordinación, de integración, de una mayor cohesión y de cierto liderazgo que permita el mejor funcionamiento del gobierno para poder atender las grandes necesidades que la nación tiene, ¿no? Entonces yo digo que esas son algunas de las cosas que nos permite reflexionar alrededor de que ante todo están los intereses de la nación antes de cualquier partido político que pueda estar en juego, digamos, en esto. Sí. Si no nos centramos en los intereses del país, no vamos por buen camino. Y aquí es algo interesante. ¿Cree usted que muchos ministros no dieron la talla para el gobierno de estos momentos? Pero eso lo vamos a ver después de pausa. ¿Y qué opina también, porque es importante, el hecho que tenga que ser la presidenta quien dé el respaldo a Luis Redondo, porque es a Luis Redondo que le están dando el respaldo, para solventar una crisis dentro del legislativo? Para unos es intromisión, eso no intromisión, pero eso lo vamos a analizar después de pausa, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Aspectos interesantes que nos ha revelado nuestro invitado, el analista, el ingeniero Efraín Díaz Arribillaga, en este primer segmento. Se nos ha dicho que él no cree un golpe de Estado en estos momentos, pero que sí las Fuerzas Armadas deben de ser los garantes de la institucionalidad y que el 2009 le hizo mucho daño al país. Crisis que todavía no superamos. Ha señalado que la oposición, si bien cierto, se ha trincherado, pero que tampoco ha contribuido a impulsar, apoyar las políticas del gobierno. Y han estado, como dice, y no ha sido fácil, pues, porque están en juego muchas elecciones. La elección de la Corte Suprema de Justicia era un factor importante, porque como usted mismo nos lo decía, al final todo el mundo lo que busca es impunidad.
la elección del fiscal general. Viene la elección del Instituto de Acceso a la Información Pública, los de la Comisionado de Política Limpia, del Tribunal Superior de Cuentas. Sí. Estamos hablando de 4 elecciones que están en juego y tienen que negociar. Porque no es que no, se tienen que poner de acuerdo. Y si no, recordemos también cuando en 2014, creo que fue, si la memoria no me falla, la ofensiva que hizo Libre para que lo incluyeran dentro de los organismos electorales. Es similar lo que estamos viviendo ahora. Todos quieren tener su cuota de poder. Sí. Y es normal también en esto. Pero ahora bien, yo le consultaba a usted. A mí sí me preocupa el Congreso Nacional. Porque el mandato del pueblo hondureño fue claro. Nadie tiene mayoría absoluta. Tienen que sentarse a dialogar y a negociar. Pero la falta de un liderazgo en el Congreso hace que el Ejecutivo tenga que intervenir. Situación también que no debe ser no es correcta. ¿O sí es correcta? No, bueno, mire, si usted analiza la historia política de Honduras en los últimos... vamos a agarrar los últimos 40 años porque para atrás, tal vez muy hacia atrás. Este ha sido siempre un sistema presidencialista. Es decir, hay división de poderes, pero realmente yo el que manda durante el tiempo que estuve en el Congreso, de 1982 hasta el 90, realmente lo que prevalecía ahí era la posición del Ejecutivo sobre el Congreso Nacional. Y en los últimos 10 años atrás, aquí, lo que prevaleció también fue lo del Ejecutivo. Entonces, el problema es que no tenemos un sistema realmente de división de poderes donde hay realmente independencia, o por lo menos, yo digo, los pesos y balances, ¿verdad?, entre los diferentes poderes del Estado. Mire, por ejemplo, yo digo que la elección de la Corte Suprema de Justicia y lo que va a ser la elección del fiscal general y el fiscal adjunto va a ser objeto de una negociación, evidentemente que sí. Pero los que son electos, y yo he sostenido este punto que me parece importante, mire, el Poder Judicial y el Ministerio Público no van a ser independientes si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y adjunto no actúan con absoluta independencia, sin recibir directrices de quienes los eligieron. Porque ellos no tienen compromiso con esos que los eligieron. Tienen el compromiso con el pueblo hondureño y el respeto a la Constitución y las leyes y la institucionalidad del país. Entonces, ahí está para mí el gran problema. No es tanto de que estos organismos sean el resultado de una negociación política, que evidentemente así va a ser, ¿verdad? Aunque esas negociaciones políticas, televidentes, deberían ser en base a mis programas de gobierno, o sea, qué es lo que yo quiero hacer por el país, y menos sea la distribución de cuotas de poder. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad y no hay que mentirle, pues, porque ahora... Es decir, esa es la realidad y eso tiene que hacer. Pero los que salen electos, para mí, tienen el compromiso ético ante la nación de actuar con absoluta independencia. Sí. Es decir, aquí... para eso han sido electos. Esa es... Cuando yo me han investido con la magistratura de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, yo respondo a la Constitución y a las leyes del país, y hacia eso es mi responsabilidad. No es con Libre, no es con el Partido Nacional ni con el Partido Liberal. Sí. Si es que actúan con ética pública y privada, que es fundamental para definir cuál es la conducta que tienen que asumir. Y aquí hay un punto importante también, porque hay que ver, hay unos recursos que están en la Corte Suprema de Justicia. Y si en estos momentos, por ejemplo, se resuelven a favor, ahí sí entraríamos en una crisis mucho más seria, ¿o no? Sí, bueno, es decir... Porque también hay que ver todas las posibilidades de lo que está ocurriendo en el Congreso. Sí, mire, yo pienso que esto que va a suceder en el Congreso Nacional, yo creo que el respaldo que le pueden dar al presidente del Congreso es importante, pero sin embargo, esa realidad no va a cambiar, ¿verdad?
A mí me parece que yo fui de la opinión, y lo dije y lo escribí, digamos, en un artículo que normalmente hago en la revista Envío, donde yo decía casi al inicio del gobierno que era importante estratégicamente política de Libre consolidar la alianza con el Partido Salvador de Honduras. Sí. Para mí eso era estratégico, ¿verdad? Lamentablemente eso no se dio. Y entonces ese sector entonces ahora parece aliado con lo que siempre ellos criticaron en contra al Partido Nacional. Entonces hay ahí una aparente contradicción. ¿Fue un error realmente político? Para mí sí, para mí sí. A mí, decir, ¿por qué? Pues, ¿cómo surge Luis Redondo? Por una exigencia del propio Salvador, digamos, en la alianza coyuntural electoral de noviembre del 2021. O sea, una de las condiciones era de que el presidente del Congreso lo nominara el señor Salvador Narrala como presidente del Partido Salvador de Honduras. Entonces, doña Xiomara Castro cumplió con esa promesa. Sí. ¿Verdad? Ella lo cumplió y por eso sale Luis Redondo. Fue propuesto no por Libre, fue propuesto por Salvador. Salvador Narrala. Pero lo que pasa que ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Entonces, la revuelta generada dentro del Congreso Nacional para la elección de la Corte Suprema de Justicia y la actuación de un sector de Libre que se pliega también al Partido Nacional generó ese ambiente tóxico desde un inicio. Y la elección del presidente Luis Redondo fue una elección complicada. Sí, bien complicada. ¿Verdad? Entonces, y eso todavía no ha desaparecido. Es decir, claro, los del Partido Nacional y los sectores, cierto sector del Partido Liberal no quieren reconocer a eso, que este es un congreso ilegal, pero ellos mismos son parte de. Pero ellos la legalizaron, porque ahorita, mire cuánto eligieron la Corte, aprobaron presupuesto, hicieron muchas cosas. Así, o sea, ya hablar de ilegalidad ya ese argumento tiene sentido. Ya no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ¿podrá Luis Redondo, esa es la pregunta para mí, poder conducir el Congreso ahora, en este momento y después, de una manera que permita avanzar la agenda legislativa sobre los temas centrales del país? Y eso requiere acuerdos con las demás fuerzas políticas. Sí, porque después de esta elección tienen que ya sentarse y ver por la paz, porque ya todo lo que estaba en juego si vamos ya. a seguir, digamos, con la misma actitud, no va a ser posible, desde mi punto de vista, la gobernabilidad en el Congreso Nacional. Sí. Y esto es preocupante. Vean lo que está diciendo. Pero eso es lo que andan buscando, Emma. Yo no tengo ninguna duda de que el propósito fundamental de la estrategia que tiene la llamada oposición en el Congreso Nacional no solamente es obstruccionista, sino que crear la inestabilidad en el país, precisamente para lograr el propósito de que, según ellos mismos inclusive, han utilizado el argumento de que no van a haber elecciones y que lo que anda buscando Libre no solamente es un autogolpe, sino que también han dicho que no van a haber elecciones próximas en el país. Entonces han generado todo este tipo de, para mí, falsedades, pero bueno, uno de los grandes problemas de la política es cuál es la diferencia entre la realidad y la ficción, entre lo verdadero y lo falso. Y puede ser que una mentira se pueda convertir en verdad, como decía Goebbels, allá, digamos, en el tiempo del nazismo, que una mentira repetida varias veces se convierte como en verdad. ¿Verdad? Entonces yo digo que tenemos que empezar a pensar en la nación hondureña, pero eso es lo que yo no veo. Todos hablan de Honduras, pero nadie se compromete con Honduras, porque yo no soy capaz de poder poner a un lado mis intereses particulares o de grupo o de partido político o intereses económicos en función de los intereses de la nación. Por eso los consensos son fundamentales. Sí. Los acuerdos sobre los temas de interés del país y la elección del fiscal general y adjunto es un tema de país.
no es un tema de partidos políticos Sí. particulares. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 que daremos lectura porque siempre es importante pues conocerlos. Dice, buenos días, diálogo de impacto, Lee Calderón y al honorable invitado don Efraín Díaz, connotado caballero. Quiere enviarle un saludo al Club Motagua, dice que hoy cumple 95 años de existencia en relación al tema. Hay un elemento dañino que siempre le ha hecho daño a la democracia de Honduras. Es que el poder absoluto sobre todas las instituciones públicas no se respeta para nada la independencia de poderes. Esa marcha que convocó el gobierno de la República no tiene ningún sentido porque son los diputados del legislativo que van a elegir el nuevo fiscal general y adjunto. Pero en el fondo hay grandes intereses de que ese fiscal vaya condicionado y limitado para no perseguir a aquellos que tienen problemas con la justicia. Pero el que escojan hoy debe de ser de los 5 que nominó la Junta Proponente, quien hizo un buen trabajo. Mire qué interesante. Sí. Y la gente está consciente. No, claro. Y los diputados deben de escuchar estas posiciones. Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo? Legalidad. No, estoy totalmente de acuerdo. Precisamente, le digo, uno de los temas que tenemos que impulsar en el país es precisamente la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad y el Estado de Derecho. Eso es fundamental porque eso se ha perdido en Honduras o se ha debilitado. Entonces yo creo que los diputados tienen que asumir ese rol. O sea, está bien luchar por su partido. Yo no estoy en contra de eso en absoluto y que ellos quieran efectivamente volver al poder. Es perfectamente legítimo, pero no es legítimo y no es correcto hacerlo cuando entonces se sobrepasan de los intereses que la nación tiene, o sea, las cosas que Honduras requiere, ¿verdad? Exactamente. Y yo digo que eso es lo que debería de hacer. Ojalá que hagan la reflexión y que actúen como lo estamos diciendo. Ahora, y que, por ejemplo, que estas movilizaciones no deberían de darse, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero esa es como una especie de tanteo. O sea, están midiendo fuerzas. Y es que es cierto, o sea ustedes se mueven ahí con el bloque de oposición. Entonces yo me muevo y me muevo de la misma manera. Entonces eso es lo que debemos terminar para entrar en un... Porque eso se terminaría si hubiera realmente un verdadero diálogo. Exactamente, sí. O sea, si estuvieran dialogando, no estuvieran en las calles. Así de sencillo. Definitivamente. Entonces, hacia eso es que deberemos ir. No al enfrentamiento, no a la polarización, no, digamos, a la crispación, sí, sino que más bien al acuerdo, al consenso. El país eso es lo que requiere. ¿Para qué? Para devolver realmente la tranquilidad, la confianza, la credibilidad, para generar un ambiente adecuado para que el país pueda crecer, pueda desarrollarse. Esa debe ser nuestra tarea fundamental, cómo invertimos en la gente, cómo mejoramos nuestra infraestructura, cómo hacemos el país más competitivo, cómo logramos una mayor equidad en el país. Esos son los grandes temas. Es decir, pero eso es lo que uno no escucha, Emma. Sí. ¿Verdad? Entonces, aquí es politiquería de la más baja que hay, pero no seriedad en la política. La política es buena cuando se actúa con seriedad, con ética, con valores y con principios. Sí. Pero eso está totalmente ausente del debate político en el país. Por eso yo le decía a usted y le digo a los televidentes, el problema actual de Honduras es precisamente los políticos, aparte del tema de la corrupción y la impunidad, pero son ellos los que están causando realmente el problema, en tanto el país requiere soluciones y respuestas. Sí, y yo les digo, miren, el pueblo hondureño está expectante y viene una nueva elección. Vamos con el otro mensaje. Dice, antes decíamos que liberalismo y nacionalismo era lo mismo, ahora libre y nacionalismo son lo mismo. Ahora los de libre hacen lo mismo que los cachurecos hacían en el gobierno y los cachurecos hacen lo mismo que hacía libre cuando eran oposición. Está claro que entre ellos predominan los intereses partidarios y sus familias que los intereses del pueblo. Aquí solo el pueblo salvará el pueblo. Francisco Maldonado de Cholombo. Mire. Sí. Es que mire, yo digo... Y es cierto, o sea, ¿por qué si ayer fue malo, por qué va a ser bueno hoy? Sí. O sea, si fue malo ayer, fue malo hoy. Sí, hay que ser como consecuentes. Exactamente. Pero mire, ¿sabe cuál es el problema de los partidos políticos? Ajá.
que no tienen planteamiento doctrinario, no tienen doctrina, no tienen ideología, no tienen un planteamiento claro. Entonces actúan en función de caudillismos, de clientelismo político. Esos son las bases de la actuación de los partidos políticos. ¿Qué es lo que realmente propugna el Partido Nacional? O el mismo Partido Liberal, que se llaman liberales. Pero si usted ve sus actuaciones, nada tiene que ver. Una gran parte de los que están ahí, para mí no parecen ser liberales, de pensamiento, ¿verdad? Sus actuaciones me dicen a mí otra cosa. En el caso de Libre se dice que es un partido de izquierda. Así lo ponen, ¿no? Casi bordeando al comunismo. Pero usted encuentra un planteamiento de Libre, digamos, en función de lo que es un planteamiento de un partido de izquierda. Yo, sinceramente se lo digo, dista mucho todavía. Entonces, todo el problema de estos políticos nuestros es que pasan anclados en el pasado. Y lo que requiere es el cambio hacia el futuro, en la construcción de la Honduras que todos queremos. Y esa debe ser la tarea fundamental del Estado. Entonces, si no cambiamos esas conductas, el país no va a ir por allá. Si vamos a actuar de la manera como hemos venido actuando, yo le digo que no veo yo que las realizaciones van a ser posibles para construir la Honduras. ¿Usted cree, ingeniero, ya casi para finalizar, que esta elección del Congreso debe servir para recuperar la gobernabilidad en el Congreso? Porque no podemos seguir así. Definitivamente que sí. Yo le he insistido mucho. He venido planteando eso casi desde los inicios del Congreso Nacional, cuando se presentaron en la elección de se presentaron esas dos juntas directivas. Desde ese mismo, el problema del Congreso no es un problema de legalidad, es un problema político. ¿De gobernabilidad? De gobernabilidad interna, que tiene que de alguna manera ser solucionado. Pero yo insisto, Emma, se lo digo sinceramente, si no somos capaces, los que están en la política, de poner a un lado ciertos intereses y poder ir hacia los acuerdos que son en función de los intereses de la nación, no van a ser posibles los acuerdos y la gobernabilidad no se va a dar. Pero a mí me da la impresión, y esto lo debo decir aquí, es que hay sectores en Honduras que no quieren la gobernabilidad del país y no quieren la institucionalidad del país y no quieren el Estado de Derecho. Porque lo que han asumido es una posición totalmente obstruccionista. Es casi como un suicidio político, ¿verdad? Es decir, para lograr recuperar el poder, pero están equivocados. No lo van a recuperar. Con esa conducta no lo van a recuperar. Sí. Y es perfectamente válido de la oposición hacer una oposición para recuperar y poder ganar las próximas elecciones, pero con un planteamiento patriótico, serio, que realmente genere esperanza y posibilidades para la nación. Pero lo que están haciendo, para mí, no genera esperanza para Honduras, absolutamente, no, ninguna. Al contrario, es un retroceso. Y lo que Honduras necesita no es retroceder, sino que avanzar hacia el futuro, construir el país que todos queremos, Emma. Pero yo creo que no se han dado cuenta de que lo que están haciendo solo le hacen daño a Honduras, no le hacen daño a Libre ni a doña Xiomara, le hace daño al país. Si no lo han entendido, pues que lo empiecen a entender para cambiar de rumbo, porque Honduras requiere otro tipo de... ¿Qué llamado le hace usted a los diputados, 128 diputados, que hoy tienen que sesionar? Porque también, si le van a hacer encerrona, porque le hagan encerrona, si de eso se trata. Pero tienen que tomar una decisión en torno al fiscal, el país no puede. ¿Cuál es el llamado? Mire, yo creo que así como se actuó, digamos, al momento de la Corte, que lograron un acuerdo más o menos razonable, no el ideal ni el óptimo, pero más o menos razonable. Yo creo que lo mismo debe prevalecer ahora con el fiscal general y el fiscal adjunto. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es fundamental en el país. Es una institución de que hay que fortalecer para el combate de la corrupción, de la impunidad, pero sobre todo para fortalecer el sistema de justicia del país. Entonces yo creo que si eso lo están viendo así, yo creo que deben actuar con independencia en función de sus propios valores internos, su ética personal y sobre todo si realmente se dicen que son
políticos que lo demuestren en sus actuaciones. Sí. Es decir, yo creo que el Congreso Nacional es una gran escuela política. Es decir, yo, digamos, estuve en el Congreso, fui solo y defendí mis principios y mis valores en lo que yo creía en función de los intereses de Honduras. Esa debe ser la actitud. No que me quiera yo poner de ejemplo, no. Sí. Sino que esa debe ser la actitud de la mayoría de los diputados. Pero que piensen en el bien de Honduras. El tiempo se nos ha agotado, ingeniero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, a ustedes televidentes vamos a estar al pendiente. Nosotros vamos a estar al pendiente durante todo este día de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Estaremos dando la información paso a paso de lo que ocurra. Esperemos por el bien de Honduras que dialoguen. Hay tiempo. Hay tiempo para dialogar, para llegar a consensos por el bien de Honduras. En el escenario ideal, que se elija hoy al fiscal general. Pero si no, que continúe ese debate y que se piense en función de los mejores intereses de Honduras. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Ani y Ana listas con toda la información del momento. Y yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.